Rusia hacía parte de las 5 grandes potencias políticas de Europa, junto a Austria, Hungría y Turquía. Los zares habían construido a lo largo de los siglos un imperio de más de 22 millones de kilómetros cuadrados. Rusia era un gigante en expansión, tanto territorial como demográficamente hablando. La mayoría de los habitantes eran de raigambre rusa, pero el imperio ruso cubría territorios muy diversos, uniendo al carro ruso más de 200 etnias diferentes. Finlandia, eslavos europeos, caucásicos, polacos, pueblos bálticos, ucranianos, armenios o georgianos se enfrentaron al dominio ruso y rechazaron la aculturación. Existía un poder monárquico omnímodo con problemas de engarce administrativo de tantos pueblos, bajo el poder unificado de un solo zar. Rusia estaba regida por una estructura cuasi feudal en la que el noble era la autoridad y dueño de las mejores tierras. El campo a principios del siglo XX, sustento de más de 80% de los rusos, la mayoría pobres hasta la miseria y analfabetos. La vida del campo no había cambiado nada desde hacía siglos. La agricultura era igual que en el siglo XVII. La utilería agrícola era vieja y antigua. Los campesinos tenían que pagar impuestos, gravámenes o deudas con herederos de antiguos dueños de las tierras que trabajaban. Existía el MIR, una institución beneficiaria directa de los campesinos y sus tierras. El MIR garantizaba la no afloración de un campesino propietario y próspero. Agudizaba la miseria. Esta institución era gobernada por un consejo de ancianos escogidos por las cabezas de familia. El MIR establecía qué se iba a sembrar, cultivar y cómo hacerlo. Recaudaba impuestos, reclutaba a soldados cuando el gobierno se lo reclamaba, autorizaba a los campesinos la venta de sus tierras y sus traslados a las ciudades. Los kulaks eran un pequeño grupo de campesinos ricos odiados por la población rural por ser terratenientes. Lo más visible en el país en ese entonces era la mortalidad infantil, la hambruna, adultos campesinos analfabetos en su mayoría. A principios del siglo XX se logró escolarizar al 30% de niños y 14% de niñas. Casi ninguno superaba los estudios de primaria. Tan solo el 1% de toda Rusia eran hijos de acomodados que lograban acceder a estudios superiores. El ruso común era un campesino pobre y analfabeto, que no había salido nunca de su aldea y estaba profundamente sometido e influenciado por la iglesia. A principios del siglo XX se dio inicio a conflictos rurales, ataques contra nobles y kulaks. Las rebeliones campesinas eran ya habituales, pero a inicios del siglo XX se multiplicaron por 4. El zar dejaba morir de hambre a sus súbditos mientras tomaba clases de baile en su palacio. La liberación de la servidumbre y la proletarización del campesinado provocaron la afluencia de personas a las ciudades buscando una mejor vida. El bajo perfil del capitalismo ruso y las inversiones occidentales transformaron a Rusia en una economía dependiente, que sin embargo hacía grandes progresos en sectores como los textiles, siderometalúrgico y de producción y transformación del petróleo. Esto provocó un rápido crecimiento urbano que propició el surgimiento del proletariado. En Rusia, un proletariado que sufría condiciones de trabajo diacónicas y un salario ínfimo. Los trabajadores industriales y sus familias vivían hacinados como animales, lo que propagó enfermedades infecciosas y causaba trágicas mortandades en los barrios obreros, ratas, insectos sin control, sanitarias, todo esto derivó en la rápida expansión de las ideas revolucionarias entre el proletariado dispuesto a luchar hasta la muerte. Rusia no contaba con una constitución, ni partidos políticos, ni parlamento, ni prensa libre. El César o zar escogía a su gusto el gabinete de gobierno y un consejo de estado. El zar ejercía todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además tenía el apoyo de la iglesia, que era muy poderosa. Esta pagaba los favores a la monarquía, adoctrinando al pueblo en la obediencia. Los últimos zares, y especialmente Nicolás II, fue un gobierno autócrata, aferrado a la tradición absolutista heredada de sus antepasados. Se pedían reformas que modernizaran lo político, social y económico, pero el zar aplazaba todos esos asuntos. El zar era un hombre inseguro que reinaba como los antiguos reyes absolutos de siglos XVII y XVIII.
Consideraba al imperio como algo de su propiedad y quería conservarlo a toda costa para entregárselo a su hijo cuando le tocara reinar. Esta era su máxima aspiración en la vida. Las rentas de los súbditos debían ser unidas a su erario particular. Jóvenes intelectuales abrazaron las ideas socialmente más avanzadas que llegaban desde el exterior, rompiéndose el país en dos líneas políticas. Liberales reclamaban reformas parlamentarias constitucionales y que saneasen la economía sin poner en duda la autoridad del monarca. Y los extremistas o revolucionarios propugnan un cambio radical en las estructuras de poder y de propiedad de la tierra. El liberalismo débil e inseguro era más una corriente de opinión que un partido político, ya que los partidos estaban prohibidos. Hasta 1905 se formó un partido a partir de una organización liberal, el Movimiento de Liberación. La nueva asociación política, Partido Democrático Constitucional, Cadete, que quería la instauración de un sistema parlamentario para Rusia. Los partidos izquierdistas, Partido Social Revolucionario o Eserista, socialmente avanzado y partidario de los métodos terroristas, quería avances para el campesinado y obreros. Partido Socialdemócrata Ruso, influenciado por el marxismo y que sería la organización común desde la que se darán a conocer los bolcheviques y los mencheviques. En 1904 se da la Guerra Ruso-Japonesa, en la que los japoneses atacaron a la flota rusa estacionada en Port Arthur. Este ataque por el control de Manchuria, tras tratar de llegar a varios acuerdos amistosos que el zar desdeñó. Japón sacó a los rusos de Manchuria a la fuerza. En enero de 1905 ocurrió el mal recordado Domingo Rojo, donde 200.000 hombres, mujeres y niños en una manifestación pacífica en San Petersburgo fueron masacrados por el ejército, que disparó a quemarropa y dejó 200 muertos y miles de heridos. Gregory Gapón, un sacerdote líder y fundador de un sindicato obrero, fue quien organizó la manifestación. El sindicato, denominado Asamblea de Trabajadores Rusos de Fábricas y Molinos. Este era un club benéfico que recaudaba fondos entre los obreros para los trabajadores más necesitados y organizaban actividades sociales y educativas con cada vez más gente. La policía tenía fácil acceso a estas organizaciones sociales. De hecho, se cree que Gapón era utilizado como agente. Gapón creía que el zar no estaba enterado de la mala situación del pueblo por culpa de los ministros que lo ocultaban la realidad del país, pero que apenas supiera la realidad, ayudaría al pueblo inmediatamente. Por esto, Gapón se ideó llevarle una carta al zar por medio de una manifestación. Antes del Domingo Rojo, el ejército desplegó pancartas en el centro de la ciudad, advirtiendo que si hacían la manifestación en las puertas de la residencia del zar, dispararían a la multitud. Llegó el día y la noche anterior había nevado, toda la ciudad estaba llena de nieve. Las personas avanzaban desde los barrios obreros hacia el centro, al Palacio de Invierno, con pancartas e himnos en honor al zar. 12.000 soldados fueron desplegados por la ciudad y en el Palacio del Zar empezó la masacre. El mismo mes de enero de 1905 hubo cientos de marchas, aplacadas duramente por el ejército en rechazo al Domingo Rojo. Este mes fue testigo de la mayor huelga obrera hasta entonces vista en Rusia. La gente salía a las calles en solidaridad con las víctimas del Domingo Rojo y también esgrimiendo directamente consignas contra el zar. Muera el zar, abajo la autocracia, ya no hay zar. Se le atribuyeron estas frases a Gapón, quien días después firmó un manifiesto solicitando la unidad de todos para derrocarlo, ante la huella que le dejó la matanza de aquel día. Los estudiantes universitarios también se unieron en la lucha contra el sistema, convirtiéndose las universidades en activos centros de agitación antigubernamental. Por esto, las universidades del país fueron cerradas durante meses, suspendiendo clases. Los campesinos no se quedaron atrás y empezaron a alzarse en contra de los nobles y terratenientes y kulaks, tomando a la fuerza sus tierras, desvalijando sus mansiones para luego quemarlas y hasta asesinar a sus dueños.
El 14 de junio ocurrió el famoso motín a bordo del Potemkin, en aguas del Mar Negro. Comenzó por una carne gusaneada que los marineros se negaron a comer y presentaron quejas a la oficialidad, que respondió con un expediente disciplinario por haberse quejado. Los cabecillas de la protesta fueron condenados a ser fusilados. Rápidamente los marineros se amotinaron en defensa de sus compañeros. La revuelta saldó con la muerte del capitán, varios oficiales y uno de los amotinados. Los marineros tomaron el mando del acorazado e iniciaron la bandera roja, símbolo de la lucha de los oprimidos por su dignidad. El barco tomó rumbo a Odesa, ciudad que se hallaba en huelga de semanas atrás. La tripulación se puso a disposición del comité de huelga, aportando su pericia y armamento del acorazado. En agradecimiento, los huelguistas acudieron en masas al homenaje al compañero marinero fallecido, depositando flores y dando comida a la marinería. Esa noche los militares del zar alcanzaron el puerto de Odesa, disparando indiscriminadamente contra la muchedumbre ubicada en las escaleras, velando al cuerpo del soldado caído por la revolución. El 19 de septiembre en Moscú, los empleados del sector de artes gráficas entraban en huelga, solicitando 8 horas laborales y mejores condiciones de vida. De nuevo fue brutalmente reprimida la huelga por las fuerzas del orden, asesinando a un buen número de trabajadores. El punto de no retorno se dio inicio en la entrada de la huelga del sector de los ferroviarios el 20 de octubre. La línea Moscú-Kazar fue la primera en quedar sin servicio para extenderse rápidamente a todas las conexiones ferroviarias del inmenso territorio ruso. El 16 de abril, los ferrocarriles estaban paralizados. Todo el país dejó de trabajar, médicos, abogados, maestros, estudiantes. Rusia quedó en parálisis total. Se suspendió la luz, el agua, telégrafos, teléfonos y las ciudades se desabastecieron. Las manifestaciones continuaban con muertos y heridos por la brutalidad militar. Ante el llamado de atención al zar por parte del ministro Witt, a regañadientes gestó el edicto imperial conocido como el Manifiesto de Octubre, firmado por el zar el 17 de octubre. Este preveía la configuración de una duma o asamblea representativa elegida por sufragio, condonaba las deudas de los campesinos haciéndolos dueños legales de las parcelas que trabajaban, decretaron una amplia amnistía y una ley de prensa relativamente permisiva. El Manifiesto de Octubre fue tan bien recibido por los huelguistas que pronto el país volvió a la normalidad. El nuevo poder. Los soviets, que habían surgido como simples comités de huelga, extendían su influencia y se mantenían como la voz oficial de los obreros frente al régimen. La institución de los soviets chocaba frontalmente con el zarismo. El primer soviet surgió en una pequeña ciudad industrial de los alrededores de Moscú. El Soviet de San Petersburgo fue el más activo de todos. Nació el 14 de octubre de 1905 y solo duró 50 días antes de que las autoridades lo clausuraran y encausaran a sus líderes, entre los que se encontraban Trotsky. León Trotsky fue el líder indiscutible del Soviet de Petrogrado y uno de los elementos revolucionarios más activos en la revolución de 1905. La estructura del Soviet se conformaba con un parlamento escogido por los trabajadores de las fábricas de la ciudad. Cada 1000 obreros constituían un diputado. El 8 de noviembre el Soviet convocó una huelga en protesta por la condena a muerte de unos soldados. El Soviet aprovechó la huelga para desacreditar el gobierno del zar. En respuesta, el gobierno arrestó a su presidente Krustalev Nosar. Entonces Trotsky animó a la ciudadanía para que en protesta a la detención no pagaran impuestos y retiraran sus fondos de los bancos. Moscú y Presnia principalmente se transformaron en teatro de guerra, al menos 1000 mansiones quemadas. Todas las estaciones de ferrocarril fueron tomadas por los obreros, tranvías volcados, bosques telefónicos tirados al suelo, dibujaban a Moscú grotesco, asediado por su propio ejército. La primera Duma inició el 27 de abril de 1906, inaugurada por el zar y sus aristócratas ante diputados que no se adaptaban a la magnificencia del Palacio de Invierno. Las leyes creadas fueron las siguientes: los obreros tenían que conseguir 90.000 votos para lograr un diputado y los terratenientes solo 200 votos. El voto de un terrateniente valía 450 veces más que el de un obrero. Quien no trabajaba en una fábrica no podía votar. Y el sufragio era solo masculino.
La mayoría cadete solicitaba que el gobierno respondiera ante la Duma y que el voto fuera universal, y cuando los liberales solicitaron una reforma agraria en la que expropiaran forzosamente tierras y entregárselas a los campesinos pobres, esto fue la excusa para que el zar disolviera la Duma en julio de 1906, habiendo durado apenas 2 meses. Hubo una segunda y una tercera Duma. En la tercera Duma se inauguró el día 1 de noviembre de 1907. Con una gran mayoría conservadora entre los opositores al régimen, se hablaba de que solo les quedaba la lucha extraparlamentaria. Esta Duma duró 5 años, renovándose en 1912 con nuevamente mayoría conservadora y bajo las mismas leyes electorales. Entre 1907 y 1912 retornó la era de las huelgas y conflictos obreros, hasta hacerse trágica de nuevo a partir de 1912. En vísperas de la entrada a Rusia de la Primera Guerra Mundial, nuevo fuego volvió a prenderse a partir de la matanza de mineros que se dio en Lena, Siberia. Una oleada de solidaridad por los muertos recorrió el país durante todo el año y parte del siguiente con huelgas y disturbios. Rusia declaró la guerra a las potencias centrales el 1 de agosto de 1914, en alianza con Francia y Reino Unido. El zar se sumaba a una conflagración mundial de dimensiones tan espectaculares como nunca se habían visto en la historia, sin darse cuenta que con un país amotinado, semejante decisión era un suicidio. El gobierno había caído en desprestigio, ya que el zar había dejado en manos de su esposa el poder, y está influenciada por Rasputín, un monje. Realizó 22 cambios de ministros en 4 meses. Rasputín fue asesinado en misteriosas circunstancias en diciembre de 1916, con seguridad a manos de agentes de la más alta nobleza. Infiltrado en Rusia 3 años antes de la muerte de Karl Marx, el marxismo fue compilado, traducido y profusamente divulgado entre la intelectualidad rusa por George Valentinovich Plejánov, un erudito progresista que, como todo revolucionario al uso en Rusia, se había formado en las filas de los Narodniks. En 1895 surge la Liga para la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, una agrupación marxista formada por intelectuales en San Petersburgo. En esta organización estaba Lenin. Lenin, a causa de actividades políticas, había sido expulsado de la Universidad Kazán, donde estudiaba Derecho, pero fue la ejecución de su hermano Alejandro, acusado de planear un atentado narodnik contra el zar, lo que despertó su espíritu revolucionario y lo obligó a tomar conciencia, primero, que había que derrocar al zar e imponer un sistema de justicia social, y segundo, que los atentados indiscriminados con ideas desbarajustadas eran una ruina. Desde el principio soñaba con la Revolución Rusa, el final del zarismo y un sistema nuevo que evolucionara hacia un socialismo guiado por las doctrinas y conclusiones de Marx. Lenin destilaba energía, era más actividad que teoría, encandilaba con la pasión de su discurso, tenía carisma al hablar, al discernir, era energía pura con una capacidad de abstracción extraordinaria. Era una mente brillante encerrada en un cuerpo enfermo, ya que estuvo aquejado toda la vida por numerosas dolencias, problemas estomacales, nerviosos, migrañas y agotamiento que lo obligaban a guardar continuamente reposo. Pero otras resultaron más graves, como la anomalía cerebrovascular congénita que lo llevó tempranamente a la tumba. En julio de 1913 se inauguró en Bruselas el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Los delegados dieron luz verde al proyecto estatutario de Lenin y Plejánov. A partir de entonces, los partidos de Lenin comienzan a utilizar los términos de bolcheviques mayoritarios y de mencheviques minoritarios. Después de algunos problemas con la redacción de Iskra entre mencheviques y bolcheviques, Lenin abandonó el comité de redacción por una grave crisis nerviosa. Meses después sacó su propia revista. Lenin se había ganado muchas y muy fuertes enemistades. Los mencheviques le acusaban de innumerables errores. Plejánov le tachaba de autócrata y dictador. Martov le llamó intransigente. Inclusive en el extranjero los alemanes hablaban mal de él. Lenin consideraba que no importaba la forma de ganar dinero, si éste era bien utilizado, llegando a atracar bancos o a la extorsión. Hubo un tercer, cuarto y quinto congreso. En el cuarto se pretendía la fusión de mencheviques y bolcheviques, y se dio un apretón de manos entre Lenin y Martov. En el quinto, los bolcheviques se mostraban más unidos en torno a Lenin.
Sin embargo, Lenin no cambió sus costumbres y continuó con la recaudación de fondos por medios ilegales, con la ayuda de Stalin, responsable principal de estas fechorías. Lenin descubrió en Stalin a un eficaz y ejecutor y lo elevó a puestos de responsabilidad. Stalin no se tiró media vida estudiando como Lenin, Trotsky o Plejánov. Él era un maleante, gánster, de vida aventurera y modales brutales, que había conocido la muerte, las ejecuciones, mientras sus compañeros de partido leían libros en una universidad para ricos. La conferencia se celebró en Praga el 18 de enero de 1912. Algunos mencheviques no fueron avisados del lugar de esta ni la fecha. La conferencia se abrió, celebró y clausuró con presencia casi completamente bolchevique. La historia del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso supuso el definitivo golpe de Estado bolchevique y la apropiación completa del partido. La conferencia de Praga inauguró un nuevo partido totalmente bolchevizado. Ahora los mencheviques tendrían que acatar todos los postulados aprobados en la conferencia de Praga o salirse del partido. En 1912 fue el punto de arranque de dos partidos diferentes que serán conocidos como Partido Bolchevique y Partido Menchevique.